como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Espero que te estés yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal. Sí, señor. Darle un like y compartir, por favor, mi querido y adorado Escorpio. De que puedas compartir, disfrutar ese video, comentarios, haz los comentarios que quieras y dale a la campanita para que te siga resonando y te siga, no resonando, sino que te sigan subiendo otros videos como estos. Vamos a ver, mi querido Escorpio, qué es lo que hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que decir. Vamos, tu energía, ¿cómo está esa energía? ¿Qué tiene que decirme esa energía a mí? La justicia. Sientes que hay justicia y que hay aclaratorias en todo lo que pasó aquí con esta ruptura. Y sí que te digo que el juicio te está hablando para que por favor ya salgas de una buena vez y veas a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, para que empieces un nuevo camino, para que empieces algo nuevo. Ya lo que se hizo, se hizo. Tuviste que romper esta relación, la tuviste que hacer, perfecto. Tuviste que hacerla porque tenías que hacerla, pero ya la justicia se hizo. Y ya, de verdad, como quien dice, estás aclarándote más. El juicio te manda a que salgas ya de una vez a abrir esos caminos, a empezar a luchar por tu nueva felicidad. Y aunque tengas dudas, pero también quizás la luna puede estar hablándote cosas, puede estar quizás dándote algunas señas. Probablemente, ¿sabes? Porque a veces la luna habla, a veces la luna dice cosas o uno intuye con la luna, que viene la intuición a través de la luna. Vamos a ver, mi querido y adorado Escorpio, para esa otra persona, ¿qué tenemos que decir? Escucha una cosa lo que te voy a decir, se me había olvidado mencionarlo. Yo hago esta lectura, veo unas 2 o 3 cartas para ti, unas 2 o 3 cartas para esa persona. Luego veo la actuación de cada quien en particular y al final 5 cartas que me van a decir sí o no de esta situación. Se resuelve la situación que sea, la que venga acá, la que venga a colación, sí o no. De paso, tú puedes preguntar a ti mismo o a ti misma, también está abierta esa posibilidad según mis guías, de que te hagas una pregunta tú mentalmente. Y en base a eso, si sale un sí es sí y si sale un no es no. ¿Ok? Estamos como quien dice matando 2 pájaros de un tiro. Vamos a ver entonces. Para esta persona, ¿qué hay? ¿Qué tenemos que decir de esta persona? Ella está preparando su magia. Quiere volver nuevamente. Aquí de verdad que ya siente que ya no es digamos, esa temática que tenía, como que ha cambiado bastante. La distancia la ha hecho cambiar muchísimo y aquí vienen conversaciones que quiere tener. Quiere, a pesar de que no ha hablado ahorita, pero quiere como una conexión. Quizás a lo mejor una llamada, quiere saber dónde estás, quiere saber de ti, quiere saber dónde andas, para ver cómo está todo, para luego entonces venir. Así que te digo, esta persona está decidida, definitivamente, como quien dice, a volver. Muy a pesar de que yo no sé cómo estás tú. Yo no sé si realmente tú quieres aceptar a esta persona. Honestamente sí que te digo, yo no sé si vas a aceptarla, porque aquí no la estoy viendo marcado. Aquí lo que veo es que, fíjate, está la justicia divina que ha dicho que es esto lo que viene ahora, esa persona regresando. Pero también veo que tú estás bien claro con esa ruptura que hubo, que por cierto, quizás fuiste tú quien lo hizo, no te quedó más remedio, y el juicio que te está hablando ya, de que es hora de que salgas a buscar o a empezar a labrar tu propia felicidad. Con dudas y todo, pero quizás la luna a lo mejor te pueda estar dando algo, te pueda estar intuyendo algo. Por otro lado, como dije ya, esta persona, mira, está queriendo tener contacto contigo, está buscando la manera de contactarse. Ahora, vamos a ver, ¿qué les estaba a ustedes? ¿Qué energía les está a ustedes quizás uniendo o desuniendo? Vamos a ver, a pesar de todo. Veo que es un pasado.
Siempre, casi siempre salen lecturas del pasado. Casi siempre, ¿sabes? En líneas generales. Una debilidad. Parece ser que aquí como que lo que les une, les desune a ustedes es la debilidad de hacer las cosas. No hay muchísima fuerza. Quizás esa persona se siente con poca fuerza porque no está viendo realmente comunicaciones de tu lado. Como que no está viendo que estén abiertas esas comunicaciones. Pareciera ser que así fuera. No le veo como muy claro de tu parte si tú realmente quieres una relación con esa persona o no. Vamos a ver, vuelvo y saco otras cartas porque quiero ver una energía un poco más fuerte. A ver qué nos dice, qué otras cosas nos pueden estar diciendo. ¿Sí? Esa fuerza, como quien dice, de ustedes dos. Se me cayó esta carta y la voy a abrir. Y mira lo que dice. Atrapado en su miedo. Aquí hay un atrapamiento o un encarcelamiento por miedo. Aquí hay muchísimo miedo para enfrentar cosas. Yo diría que esta persona en el fondo tiene cierto miedo de enfrentarte porque piensa que va a ser, le tiene miedo a tu negativa, pues. Tiene miedo de enfrentar porque siente que le vas a decir que no. Tiene miedo de volver porque siente que le vas a decir que no, aunque tiene su carro preparado para venirse. ¿Entiendes? Pero está tratando primero como de calmarse un poco, de ver las cosas un poco más claras, de buscar el momento propicio. Sin embargo, está buscando comunicaciones a como de lugar, conectarse. Pero por ahorita no se le ve que estuviese hablando. No se le ve todavía. Ok, vamos a ver entonces de tu lado, solamente de tu lado, cómo están tus actuaciones. Es que definitivamente tú le vas a dar a esta persona quizás un beneficio, el beneficio de la duda, si se quiere, si es que tienes alguna duda, o le piensas, como quien dice, mandar de una vez por el tubo si se devuelve, como quien dice, por aquí no es, como que trancas completamente todo, cierras todo. Vamos a ver, quiero ver. Y de paso a esa persona también la voy a ver, aparte, sus actuaciones. Y al final viene la gran pregunta, ¿sí o no? ¿Se arregla esto o no se arregla esto? Vamos a ver, aquí el juicio te está hablando otra vez y te está diciendo, sal de tu zona de confort, anda a fabricar tu felicidad, no dependas de nadie para fabricar tu propia felicidad. Y te empiezas a terminar, mejor dicho, terminas de desprenderte de esa relación probablemente. Y sí que te digo que ni siquiera comunicaciones quieres dar. Por eso es que esta persona de verdad está atrapada en el miedo, porque no ve de tu parte ninguna respuesta. Y sí que te dice la reina de bastos acá, que no voltees para los lados. Sigue adelante, ni se te ocurra voltear. Déjalo así. Si esa persona de verdad quiere, tendrá que insistir, que insista más. No quiere decir que en la primera de cambio ya tú vas a ceder. Que insista y que insista. Y aquí veo al rey de pentáculos como que quiere venir a ofrecerte su fortuna, digamos, de amor, llevarla a tus pies. Como que quisiera entregarte. Y esa es la magia que está haciendo. Esa es la magia que está preparando. Queriendo tener... acumular toda esa cantidad de fortuna, de amor que tiene para brindártela nuevamente. Sí, señor. Y aquí sí que se ve que ya está saliendo un poco quizás de ese duelo que tenía o de ese miedo para enfrentarse nuevamente a donde tú estás. Y sí, está preparando todo su equipaje de amor. Está como filtrando. Está como diciendo, quiero de verdad a mi Escorpio. ¿Lo quiero o no? ¿Qué siento yo por Escorpio exactamente? Todas esas cosas las siente, las piensa. ¿Y cuál será la carta de consejo? La carta de consejo es la 7 de espadas, que no se arriesgue si no sabe. Que espere un poco, que no se arriesgue si realmente no está seguro o segura de lo que tú vas a tomar, de lo que tú vas a decidir. Porque decir que te digo, de verdad que sería un golpe bastante duro para esa persona. Porque esa persona está acumulando ya todo su amor y lo quiere traer de vuelta. Lo que pasa es que tú no estás como creyendo mucho en esa situación. Ahora yo pregunto, para salir de todo esto, esta es la pregunta, la gran pregunta final.
es que esto se va a solucionar, es que definitivamente esto va a tener un final feliz, es que definitivamente todo se va a arreglar, todo va a estar bien. Esta relación va a volver otra vez a dar un giro. Esta relación va de verdad a salir de donde está, de ese conflicto, y vamos a tener buenas noticias para esta relación. Vamos a ver 5 cartas y de paso te voy a responder a tu pregunta mental que tengas. Aquí hay un sí. Aquí hay otro sí. Aquí hay otro sí, y ya de una vez te estoy diciendo que la respuesta es sí. Aquí hay otro sí. Y aquí hay otro sí. 5 de 5 salieron sí. O sea que de sí o sí, esto es más que un sí. Esto es un sísmo. Bueno, entonces ya vimos que esto es un completo sí. Y para aquellas personas que han estado haciéndose esa pregunta, una pregunta para ellos mismos, la respuesta es completamente sí. Ok, este conflicto se arregla en cualquier momento, todo para bien. Y bueno, entonces ahí yo te voy dejando esa lecturita, mi querido y adorado Escorpio. Nos estamos viendo en un próximo video, ¿sabes? Te quiero mucho y cuídate. Bye bye. La mejor decisión es la que tienes que tomar. Bye bye.